Arrancamos y presentamos a nuestro invitado esta noche, el señor Lisandro Pol. Don Lisandro, qué gusto que esté con nosotros acá en La Polémica. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le va? No, el gusto es mío, Nelson, estar aquí con todos estos compañeros con los cuales he compartido momentos bien bonitos, con Tom, discutiendo siempre allá con... Yo pensé que ibas a venir con la camisa anaranjada, fíjate. Oh, vengo neutral. Está bien. Con Juan, que tengo bastante conocerlo y trabajó un tiempo ahí juntos. Bueno, con Roberto ya no digamos, ahí estábamos acordándonos cuando vino al país, que estoy en Águila, ¿verdad? En ¿Te Águila. acordás hace Con tantos Milovan. años, si no, ¿quién iba a decir que te ibas a quedar y Tantos años tener acá. todo el éxito? Exactamente. Bueno, y con Daniel, pues que sé que anda ahí un poquito, que tiene distorsionado el campeonato, el equipo de Daniel ahorita. Tenemos algún sesgo de rivalidad, pero platicado. Interesante porque Platicadera. el equipo que tiene estadio propio anda buscando dónde jugar. Escuchame, Pero bueno, Las interesante. cosas del fútbol de la primera. ¿eh? escuchame, es lo lógico de la ilógica, ¿verdad? O sea, Hay muchas cosas ilógicas dentro de tu equipo, Daniel, y lo vamos a ir platicando poco a poco. Pero arrancamos entonces, don Lisandro, hablando en general del fútbol salvadoreño, ¿no? ¿Cuál es el análisis a día de hoy general que hace el fútbol salvadoreño? ¿Qué tal estamos? No, mira, yo creo que no es ningún secreto que estamos súper mal, ¿verdad? O sea, normalmente tú tenés dos formas de compararte, ¿verdad? En cualquiera, en tu vida, en la profesional, y en el fútbol no es ninguna excepción. Entonces tú puedes comparar contigo mismo cómo vas, si en el tiempo vas creciendo o te has estancado o vas retrocediendo. Y la otra comparación es con tus rivales, ¿verdad? Si los has superado o si ellos te han superado a ti. Y si tú haces esa comparación en las dos cosas, hemos retrocedido un montón, ¿verdad? ¿Están de acuerdo todos que hemos retrocedido o nos hemos Ahorita, estancado? Por ejemplo, a nivel centroamericano, si tú ves, Nicaragua ya nos superó, duele decirlo, cuesta creerlo todavía, pero si Solo tú ves los resultados Belice, a ¿no? nivel de selección y a nivel de equipos, no hay argumento para refutar que no es así. Y con Guatemala, que más o menos siempre estuvimos ahí de la mano, pues también ya han dado pasos para superarnos. Entonces, es un problema que tenemos y si no se toman medidas realmente drásticas, vamos a seguir cada vez como el cangrejo. Estamos de acuerdo, Tom, antes de la pregunta, porque también tenemos que debatir nosotros sobre lo que está diciendo don Lisandro. ¿Ustedes están de acuerdo en que hemos retrocedido o nos hemos estancado? Porque esa es una pregunta que regularmente nos hacemos. yo te contesto Estancado, así ¿no? rápido y sin la intención de disentir, pero mi postura, Lisandro, es que realmente nosotros nos estancamos, nos quedamos en un punto muerto y nos han sobrepasado todas las elecciones que venían detrás nuestro gracias a su buen trabajo y superación. O sea, dicho de otra forma, darle mérito a todos los demás que vienen haciendo las cosas bien, a diferencia nuestra. Esa es mi manera de pensarlo y de interpretarlo en este momento. O sea, el retroceso es evidente en varios de los campos que sean numéricos, estadísticos o cuestiones así. Pero yo no sé qué decir vos. Yo Tom, pero digo que para nos mí- hemos estancado, pero Para yo voy, mí, estancado y los demás siguieron de largo trabajando. pero yo voy más trabajando allá, bien. voy a ser un poquito más crítico con Lisandro, porque él fue dirigente. Lisandro, ¿qué pasó? ¿Por qué nos quedamos estancados y por qué no se avanzó en el momento cuando ustedes estuvieron como dirigentes? Y digo porque yo me recuerdo que tú fuiste uno de los que trajo a Milovan, o uno de los 3 dirigentes que lo fue a traer a Estados Unidos, si no me falla la memoria. No, fue a Milos. A Milos. Sí. Pero, ¿qué pasó en ese momento? Porque esa selección de Milovan del 97 nos hizo soñar. No, mira, yo siento que al país le han pasado varias cosas que no supieron superarla, ¿verdad? Cosas que todo el mundo pasó. Bueno, no todos. El caso de los amaños fue algo que golpeó específicamente a El Salvador. Ahí nosotros sufrimos más de lo que mucha gente se dio cuenta, porque perdiste una generación de buenos jugadores. Sí. Y no es fácil que te salgan 10, 11, 12, 15 jugadores buenos de un solo. Y esa selección las tenía. Y entonces cuando de repente
pasa lo que pasó y te castigan a toda esa generación de jugadores, pues obviamente ahí retrocedes, no es que te estancas, te retrocedes. Y eso costó mucho levantar una selección a partir de ese momento. Después, lamentablemente, tenés el caso del COVID. Cuando vino el COVID, si tú te acordás, en Centroamérica, todos los equipos siguieron jugando a puerta cerrada. Solo El Salvador tomó la decisión fácil de suspender el campeonato. Eso fue un retroceso enorme. Y no solamente fue un retroceso enorme en la Liga Mayor, en todas las categorías, porque hasta ese momento tú ya tenías sub-15, sub-17, reservas bien establecidas, ya los campeonatos funcionando bien, con buenos jugadores a esos niveles, subiendo. Te lo digo porque yo los veía en las categorías de Alianza. Entonces, cuando se suspende todo y reanudar después el campeonato, ya no reanudar creo que reservas sí, pero después. Pero sub-17 y sub-15, bueno, la sub-17 hasta este fin de semana están programados juegos. 3 años, 4 años después. Pero vos y la crees, sub-15 disculpame, Lisandro, todavía en el aire. pero vos crees que a los 17 años vas a sacar jugadores. ¿Cómo? ¿A los 17 años vas a sacar jugadores? No, Juan, pero a los 17 años los están formando para la reserva y de la reserva al equipo mayor. Es una escalera que Sí, pero acá tenés un tener. ejemplo, el de Santa ¿Cómo? Tecla. Acá tenés un ejemplo. Santa Tecla, tricampeonato de reserva. Ajá. Juega en primera división, los jugadores están ahí. Esto es un... Yo lo que te estoy diciendo sí, pero en base a Juan, jugadores espérame, juveniles. espérame. Vos trajiste a Pasarela. No, hombre, pero vamos por orden, no nos desordenemos. No, no, pero se por eso trata te de estoy eso. diciendo. O sea, si tú tenés, vaya, te voy a poner el ejemplo de Santa Tecla. Santa Tecla para mí está haciendo, ellos tomaron una decisión por razones no deportivas, sino que económicas. Entonces hay que estar claro en eso. También. Entonces, ellos saben el riesgo de la decisión que toman. Pero si este equipo Santa Tecla, 2, 3 jugadores de experiencia se los pones, de seguro Eso es lo que decíamos. cambia la dinámica. Eso es lo que decíamos, está bien. Yo también decía lo Cambia mismo. la dinámica con relación, por ejemplo, a un platense. Entonces, hay que entender por qué. Entonces, lo de Santa Tecla no es un ejemplo porque no lo hicieron como parte de un proceso, sino que por la necesidad Pero ¿sabés lo que yo te económica. quiero decir? Discúlpame. Es que a los 17 años, y vos jugás un campeonato, y los de 15, y los 16, y los 13, jugás un campeonato de 17 y lo injertás. Y juegan, pero no tiene un fundamento, porque vos ya lo ves que viene en primera división y cuando viene la pelota no saben parar. Por más que tenga una sub-17 que quiera jugar y competir, Lisandro, me parece que acá la historia está mala. Para mí está mala. No, pero es que yo, mira, creo, yo creo una cosa, ¿sabes qué? Es que, o sea, a ver, empezamos de acá y nos fuimos allá Sí. y todavía tenemos que recorrer un montón. O sea, a ver, claro, porque es cierto, nos estamos adelantando un montón. Lisandro, vos tenés, ¿cuánto tenés de dirigente de fútbol? ¿Qué? Yo vine en el 89 ya 30 estaba. años, Ok. 35. Nelson pregunta, ¿no? Hace la pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué? Pero la realidad, vos dentro de estos 30 años, ¿por qué no se avanzó? Nos estancamos, vos venís ahora a hablar del COVID y todo, y está bien, porque esto es de último, ¿no? Pero desde antes. Pero, está bien. Exacto, pero Sí. a eso quiero llegar, comenzar desde prácticamente el principio, porque hoy hablábamos, tenemos 10 años de diferencia, pero ¿qué pasa? Vos viviste también una época de los 70, una época de los... Sí. Y venimos desde esa época. Entonces, ¿considerás que realmente nos hemos estancado o no hemos avanzado? Porque la verdad que yo siento Bueno, dijo no que hemos- habíamos Bueno, pero es que retrocedido. si Él dijo que había o sea, retrocedido. Es que mira, espérame. Desde aquella época no Pero hemos... no le puedo contestar a todos al mismo No, tiempo. no, tranquilo, tranquilo. No, pues lo que pasa es que yo quiero encauzar un poco... No, mira, entonces si querés que me retroceda más en el tiempo, lo hago. O sea, primero hay que partir de la idiosincrasia del salvadoreño, ¿verdad? Que aquí el fútbol, te estoy hablando en la época de los 60, cuando sale Alianza, cuando sale Águila, era como el capricho de las familias ricas. Entonces ellos armaban sus equipos y los ponían a competir y ellos chupando, fregando y a ver quién le ganaba al otro. En esa época había mucho de que compraban árbitros y a ver quién pagaba más y se hacían chistes de que yo les pagué más que vos. O sea, esa fue la idiosincrasia, te estoy hablando en los 60, 70.
Entonces nunca lo vieron como algo profesional, como fue, por ejemplo, en Costa Rica. En Costa Rica, en los 70 ya tenían sus estadios. Claro. Ese estadio de Exacto. Saprissa, del Cartaginés, del Herediano, del Alajuela ya estaban. Ya estaban. Era otra mentalidad. En cambio aquí nunca fue así. Aquí fue como era mi hobby. Después fueron dejando el fútbol porque buscaron otros hobbies de ir a cazar, de ir a pescar, y el fútbol fue quedando abandonado en gente que no tenía la capacidad como para poder haber hecho del fútbol como algo profesional, y se fue quedando en algo más empírico, porque mucha gente que entró al fútbol entró porque le gustaba, pero no porque realmente comprendiera el potencial o la visión profesional que se le podía dar al fútbol. Y eso sigue pasando. Sigue pasando. Por eso quería iniciar desde ese principio. Desde ahí quería que lo contara. Sí, pero cuando tú me decís, por ejemplo, con la discusión con Juan, es que tú antes del COVID tenías sub 15 y sub 17, pero vámonos en retroceso ahora. Tenías el equipo mayor, después vino volver a poner las reservas, porque las reservas ya existían y las habían eliminado. Exactamente. Así es. Volvieron a poner la sub 17 por la reserva. Después de eso vino la orden de poner la sub 17 y la sub 15. Entonces empezaste ya a pensar en el futuro. Claro, tú me vas a decir, pero y entonces los niños de 15 años si tienen que ser de 6, 7, 8, está bien. Niños de 6, 7, 8 habían un montón de escuelitas, porque uno iba a las escuelitas y las veía, bueno, Mágico González, los hermanos tenían una famosa y todo eso. Pero el punto es que si hubiéramos seguido en esa línea, eventualmente también ya se estaba hablando en ese momento de la sub 13, correcto. El punto es que de repente viene el COVID y te eliminaron todo. ¿Y por qué? Porque la pobreza es nuestro fútbol, y no la pobreza, sino que también los intereses que a veces se generan. Entonces, Cuando teníamos antes del COVID, Marte estaba en segunda división. Sí. Entonces, el presidente de la federación era Hugo Carrillo. Y entonces, él, como no le tenía que pagar sub 17 y sub 15, aprobaron las categorías. ¿Qué pasó cuando después del COVID Marte había comprado la categoría? Entonces ya ahí ya no era, Tenía que pagar. hoy ya me afecta a mí, es la verdad, que duela decirlo. Entonces, aquí lo uso de ejemplo porque muchas decisiones se toman en esa forma. Sobre los intereses. En los intereses, ¿me afecta o no me afecta? Y eso, mira, todos hemos estado en eso, en alguna medida hemos participado, por eso es que yo últimamente, mi crítica ha sido más de que tienen que tomarse decisiones drásticas. Aquí, por ejemplo, cuando iban a poner la sub-17, todos en la liga, yo estaba en ese momento, lo primero que pensé es, ¿cómo voy a hacer? Tienes que pagar técnico, auxiliar, kinesiólogo, utilero. Y tienes que tener una cancha. Tienes que tener una cancha. Pero deja la cancha, porque la cancha la vas a encontrar. Te estoy hablando de los costos. El operativo. Tienes que pagar bus para transportarte, que alimentación. O sea, se te incrementan en ¿qué? 10, 12 mil dólares una reserva fácilmente. Entonces, si tú no tenés que inventar cómo hacer. Entonces, claro, lo lógico es establecer tu presupuesto y decir, bueno, hoy no voy a poder tener 3 jugadores de 6 mil dólares, me voy a quedar con 2 y voy a reajustar el presupuesto de la mayor para cubrir esto. Para cubrir ¿Pero por qué? Porque es una obligación. Pero si no te lo imponen, entonces no lo haces, seguís pagando y malgastando el dinero en jugadores en el equipo mayor. Entonces, pero lastimosamente uno no actúa hasta que no te obligan a hacerlo. Por eso es que yo, en alguna medida, cuando sucedió lo de la comisión regularizadora, yo dije, bueno, ojalá que ellos vengan y realmente impongan todas estas cosas para obligarnos a ordenarnos. Lo que pasa es que lamentablemente, quizás por la falta de conocimiento del fútbol, porque no solo es conocer, es sentirlo, es vivirlo. correcto. Que te hace tomar ese tipo de decisiones. Entonces, si ellos... Pero bueno, ya vivirlo- pasó un año, ya se desperdició un año, pero si Pero, ellos... Lisandro, Ajá. de lo que dice de vivirlo, y solo para dejarlo bien claro, aquí se malinterpreta.
esa expresión de vivirlo el fútbol, porque aquí hay mucha gente que vive del fútbol. Por la plata, decimos. Sí, no, Y no, a eso voy, por eso digo. No, por la lo plata. que quiero Claro, se- por eso, por por la eso, plata. lo que quiero separar es eso, porque Sí. no malinterpreten las cosas de vivir del fútbol, porque hay mucha gente que vive del fútbol y ahí es donde entonces comenzamos a ver que se El malgasta problema. el dinero. Sí, pero yo te voy a Lo que dice explicar. Lisandro es bien claro. No, o sea, por eso, yo no estoy o sea, diciendo que él lo está diciendo. Está pasando de la época feudal de nuestro fútbol a las épocas patrimoniales de quien fuera cayendo y quien tuviera el billete en ese momento, a esta parte de ahora donde estamos de acuerdo, hay normativas jurídicas, pero no nos corre en el torrente sanguíneo Así a es. la gente de la federación el sentir el fútbol como tal. Por eso Ahora, yo no te digo voy que a él lo decir- dice, No te entiendo. sino que pasa y no debe suceder. Ese es el punto. ¿Cómo? No, lo que digo, no, ¿cómo vamos a vivir del fútbol? Mucha gente que llega ahí solo para vivir del fútbol. No, pero ¿y quién? Decime a alguien que tú digas, llamémoslo directivos de la federación. Eso podrías tú pensar porque a ellos no les cuesta un 5 todo lo que pasa en la federación. Lejos de eso, ellos van a viajar con dinero de la federación, compran los pasajes y lo que sea. Pero en un equipo no. En un equipo tú los pagas tú. Yo cuando viajaba, yo pagaba cuando no alcanzaba, yo ponía para... ¿Cree usted que eso pasa en todos los equipos? Claro, y que decime qué equipo hace pista. Si el único equipo que terminó siendo rentable, más autofinanciable, fue Alianza. Yo durante 5 Claro. años ya no ponía un 5. Claro. Todo se cubría. Pero tenía un modelo. Bueno, sí, pero el punto es que a lo que voy yo aquí, no, o sea, todo el mundo dice los directivos. Mira, los directivos los acusan porque lo que ellos representan, la imagen, porque no tienen educación, porque no tienen cultura y no saben expresarse, y la gente piensa que andan en eso porque viven de. Pero que en todo caso los que viven son los gerentes, que cobran, pues no van a andar trabajando y andar bajo el sol, como hace la mayoría, sin cobrar, es su trabajo. Pero los directivos no, yo te digo que hay directivos que han perdido mucho dinero y ustedes conocen un montón de directivos que han perdido y prácticamente han quebrado en su vida personal. ¿Sabe qué? Por Lisandro, lo que pero le en han su dado al momento fútbol. también te pagaban por ser dirigente de Alianza, ¿o ¿Cómo? no? ¿Nunca te pagaron por ser dirigente en No, Alianza? a mí me pagaron cuando yo dejé de... Cuando yo entregué Estos el últimos equipo, años. Ajá. el Alianza, cuando a mí se me venció, entonces el contrato, pero ¿para qué explicar? Si ya me vas a entrar a algo personal, yo no tengo problema en contestarte, pero te voy a explicar el contexto. No, solo te lo hacía voy la a hacer, pregunta. no, ya lo tocaste, lo voy a hacer. Cuando llega un momento en Alianza en que yo ya no podía darle más. Yo ya el equipo estaba autofinanciable, pero hasta ahí nomás. Y los dueños anteriores, ellos ya no querían invertir más en el equipo porque durante toda su vida les había costado mucho dinero. Y ellos venían de haber invertido, de haber gastado más de $1 millón cuando recuperaron el equipo. Acuérdense que hubo un problema entre la otra directiva y ellos y les vino una sanción que no pudieron contratar jugadores durante un año. ¿Se acuerdan? Me Y recuerdo. después lo agarró los Entonces, el Olmeza. equipo perdió mucho dinero y entonces ellos ahí dijeron, ya estamos cansados de esto. Ahí es donde me buscan a mí para que yo administre a la Alianza. Entonces, yo lo administro bajo mi responsabilidad. Yo pasé 10 años manejando el equipo como que si fuera mío, pero sin ser mío, con un contrato de administración. Entonces, ya una vez que el equipo estaba autofinanciable, entonces yo sentía que teníamos que dar el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente Necesitaba paso? otra inyección. Bueno, buscar terrenos, invertir. Yo no tenía esa capacidad. Entonces yo busco a alguien que pudiera interesarse para que ver si los Olmeza le vendían a esta persona y que él, que tenía la capacidad para hacerlo, pudiera hacer esas inversiones. Entonces, cuando se da la venta de los Olmeza a Fito Salume, entonces yo tenía todavía un año de contrato. Él me respetó ese año. Cuando se venció, entonces entramos en una negociación. Ahí en ese momento, yo le dije, bueno, si querés que me quede,
me vas a pagar, porque ya no me voy a quedar como presidente, como administrador, me voy a quedar como gerente tuyo, como director ejecutivo. Entonces ya voy a pasar a ser empleado tuyo, me vas a pagar. Me pagás, me quedo, si no me voy. Porque yo también ya estaba cansado y no me iba a quedar. Claro. Y ahí entré en esa negociación con él. Ya he pasado varias veces. Allá fui ejecutivo de él, trabajando para Alianza. No sé si me explico. Sí, era un empleado, al final era un empleado. Lo que pasa es que al final el equipo sigue igual. O sea, de nada sirvió todo lo que se hizo, porque mira, Alianza sigue sin cancha, sigue sin nada. Sí, pero vos fíjate que tocas un tema, como dice Nelson, abrís una cajita de Pandora siempre, ¿no? Porque, o sea, durante tantos años, Ajá. y ¿cuáles son los equipos que tienen cancha o estadio? Nada, solo Firpo. O sea, 30 Ahí años. nos damos cuenta ¿bien? que todas las cosas vienen Por igual. eso. O Vienen sea, igual. entonces, a eso me refería. O sea, Va, pero ¿por qué? yo- Pero ¿por qué? Decime por qué, porque tenés años de estar acá en esto. ¿Y por qué nunca existió alguien de repente que dijera o que tuviera dos dedos de frente y dijera un equipo grande como Alianza tiene que tener su cancha? Un equipo grande como Águila tiene que tener su cancha. O sea, su cancha, porque no es de ellos. Pero Faz, fíjate que etcétera. eso ¿Por debería qué? de preguntársele a los dueños realmente. Yo te digo, yo, Pero, o sea, yo, te le pregunto a tipo que has estado, ¿no? sí, y pero todo yo, eso. yo Pero era una visión lamentablemente general. cuando Claro. yo sentía que estábamos para dar ese paso, busqué a alguien que se hiciera dueño del equipo para que lo pudiera hacer. Más, lastimosamente, en lugar de invertir en eso, se invirtieron en otras cosas, en Pero, vos nunca le, pasarela. pero una vez yo también te pregunté a vos, pero vos nunca le dijiste a Salume, ¿por qué no compramos un terreno y hacer una cancha? Mira, no, eso ya son otras cosas que no voy a... No, No, te él tuvo otra visión totalmente distinta y ahí pues ni modo, o sea, el momento que se venció mi contrato de administración, a partir de ahí ya yo tomaba las decisiones deportivas, pero ya todas las inversiones financieras eran de él. Don Lisandro, le quiero pedir una pausa. Tengo que ir con Daniel. Tenemos mensajes importantes. No sé si nos puede acompañar en el siguiente bloque porque creo que hay muchas cosas que todavía tenemos que platicar. No sé si nos puede Sí, ¿no? acompañar. Sí, con gusto. Vamos a ir con Daniel. Cuando regresemos, tenemos que seguir platicando sobre ese entorno en el fútbol salvadoreño. Hay una frase que ha quedado, y sobre todo en este último tiempo con Selección Nacional, porque quiero abrir el tema también de Selección Nacional, y una de las frases que más se ha escuchado y sobre todo se ha leído también en redes sociales: el principal culpable o los principales culpables son los equipos. Vamos a platicar sobre eso. Cuando regresemos, voy a continuación con Daniel. Dale.